Bueno, continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos y ya vamos por el 8º mandamiento. No hurtarás, no hurtarás. Como vimos la semana pasada, es el 3er mandamiento ya que cierra esta triada de mandamiento corto de negación más verbo. No hurtarás, no robarás. Vimos que como todos los demás mandamientos, en su superficie pareciera sencillo de ver. No hay que tomar posesiones ajenas. Pero conforme nos adentramos en la Escritura, empezamos a ver el alcance más grande que tiene. Porque no solamente es no tomar lo que no nos pertenece, es también un mandamiento que tiene que ver con el trabajo, con la generosidad, con el ser desprendidos. Por eso vimos ejemplos de el robo en un sentido estricto, ¿verdad? El robar pertenencias, el secuestro de personas, estafar, las pesas injustas, no pagar a los empleados, falsear o confundir a alguien. Pero también vimos esas cosas más amplias, como cuando alguien con malas intenciones, con una motivación incorrecta, busca ganarse el afecto de las personas. Los falsos profetas que roban la palabra de Dios, vimos que esa era la expresión que Dios usaba, ¿verdad? Esos hombres falsos hurtan mis palabras. Los líderes religiosos también son comparados con ladrones y salteadores, comerciar en el templo, robar a Dios los diezmos y las ofrendas. De todos esos di varias citas, como les reitero, todas esas citas están en la presentación, están en el documento. Si alguno requiere de nuevo el enlace, se lo puedo enviar. Obviamente las clases quedan grabadas, pero hay más citas que no leí, ¿verdad? Porque eran bastantes. Era solo para que tuviéramos ese panorama. Ahora bien, dicho esto, veamos 2 principios básicos para entender este mandamiento. O sea, ya vimos varios asuntos que la Biblia llama, eso es robar, eso es hurtar. El primer principio que hay que tener claro es para que este mandamiento haga sentido, es que hay que hablar de un derecho a la propiedad. Un derecho a tener algo que yo pueda llamar esto es mío, porque si no, no podríamos hablar de robo. Entonces, el derecho a la propiedad es una presuposición básica también en el mandamiento de no robar. Es también, ¿verdad? No solamente un buen ejemplo cuando alguien, una respuesta que se hizo famosa en su momento, que hicieron, ¿verdad? ¿Cómo puedo explicarle a un amigo incrédulo que me dice que no hay pecado, ¿verdad? Y entonces el conferencista dijo, bueno, róbele la billetera. ¿Verdad? Como para no entender, o sea, es muy evidente que en ese acto la persona va a entender, no, sí, hay algo que yo llamo malo y bueno por alguna razón. ¿Y por qué es que vemos el robo tan evidentemente como algo malo? Bueno, porque reconocemos el derecho a la propiedad privada. No solamente el sentido de tierra, ¿verdad? Sino en sí pertenencias. O sea, esto es mío. Pero cuando hablamos de que algo es mío, debemos tener en cuenta, de nuevo, en qué orden es mío. Porque toda la creación y toda la tierra le pertenece a Dios. Entonces, veamos Éxodo 19:5. Hay que partir de ahí. Y cuando hablamos de que si algo me pertenece es porque primeramente lo he recibido de alguien más. Y ese alguien más es de Dios, porque Él es en última instancia el dueño de todo. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O también el Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente es la creación en general, nosotros también somos parte de la creación. El ser humano también somos pertenencia de Dios. El Salmo 50, versículo 10, leo para ustedes. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y esto lo sigue reiterando si seguimos leyendo el Salmo, ¿verdad? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios autosuficiente, Él realmente nada necesita de nosotros. ¿Por qué? Porque una vez más, todo le pertenece. Todo es de Él. Sin embargo, esta creación, donde Dios coloca al hombre como esa corona de la creación, haciéndonos a su imagen, tiene un propósito, y es que nos pone a nosotros para que seamos mayordomos de la creación, para que señoriemos. ¿Verdad? Un pasaje que hemos leído en varias ocasiones, Génesis 1, 28 al 30, nos recuerda ese propósito. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿y qué más? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, yo se los doy. O sea, Él es el dueño, pero lo está delegando, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les será para comer, toda planta verde les será para comer, y fue así. Yo os lo doy, eso es lo que debemos recordar. Es un principio de delegación donde Él nos da entonces la creación para que señoreemos sobre ella, pero no hay que olvidar quién es el dueño en última instancia. Salmo 115, versículo 16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y ha dado la tierra. Pero hay más. No solamente Dios crea el mundo y le pertenece por razón de ser su creador, coloca al hombre para que administre, para que señoree, para que juzgue, sino que también delimita porciones particulares de tierra a los pueblos y a nosotros como individuos. Ustedes recuerdan uno de los sermones de Pablo dirigiéndose a los gentiles, ¿verdad? Él nos recuerda esto, Él ha delimitado los límites de nuestra habitación. De manera que si bien la historia de cada nación en la actualidad, ¿verdad?, es sumamente amplia y rica para saber, ¿verdad?, cómo a través de los años llega un momento donde se puede decir, bueno, esta porción de tierra es tal nación. En el fondo, Costa Rica mide lo que mide y tiene la porción de tierra que tiene, porque así Dios lo ha ordenado. Y así con cada país. Sí, han habido sus tratados limítrofes. Como les digo, han habido guerras, batallas en muchas ocasiones por defender extensiones de tierra, pero Dios es quien asigna. Lo vemos de manera muy evidente cuando le da la tierra prometida a la nación de Israel. Y dentro de esa tierra aún hay que repartirla entre las tribus, entre las 12 tribus. Y también el Señor determinó la manera en que fueran repartidas. Entonces, ¿por qué en esa aparente suerte que se echó, verdad, para que cada tribu tuviera su porción, le tocó lo que le tocó? Porque Dios así lo determinó. De nuevo, la época y lugar donde vivimos ha sido decreto del Señor. Él es quien pone límites a nuestra habitación. Pero al hacerlo, hay algo que usted puede decir, esta es mi tierra. Puede decir, este es mi país. Ya sea porque aquí nací o porque aquí el Señor me trajo. Usted no nació aquí, el Señor le trajo. Bueno, ahora está en su nación. En parte usted se ve ahora como un habitante más de esta nación. ¿Por qué? Porque el Señor le trajo. Pero a pesar de eso, como les digo, no se pierde ese sentido de que esta tierra, en su sentido más amplio, como el planeta, y esta tierra en el sentido más restringido, donde usted vive, la tierra que usted está pisando, sigue siendo siempre el Señor. Aún esa tierra santa, aún esa tierra prometida, vea cómo el Señor se los recordó a los israelitas en Levítico 25. Vamos a Levítico 25, 23.
Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, es decir, como para siempre, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. No había contrato que valiera. Si queremos trasladarlo para nuestro entendimiento ahora, sí, usted puede tener esa escritura firmada, usted puede ir al registro y esa tierra puede salir a su nombre, esa casa, pero en última instancia todo le pertenece al Señor. Hermanos, eso es algo importantísimo si queremos entender este mandamiento en su gran alcance. En última instancia, todo lo que usted tiene se lo debe a Dios. Y cuando eso está en el panorama, entonces uno entiende, por ejemplo, que este capítulo que está hablando acerca de estas tierras que se venden y demás, vean cómo también nos enseña mucho acerca del octavo mandamiento. Vean estos versículos más adelante, aquí mismo en Levítico 25, versículo 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Recuerden que ya el Señor les acaba de decir, la tierra no se venderá perpetuamente, porque ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. No olvide su identidad como alguien que es extranjero y que supo lo que es ser extranjero. Entonces, cuando su hermano empobreciere, ampárelo como forastero y extranjero. No tomarás de él usura, es decir, esos intereses desmedidos, ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. ¿Ven lo que está sucediendo? Sí, esa tierra, ahora ustedes la tienen, pero yo se las di. Entonces recuerden que ustedes nada tenían, y lo que tienen ahora es porque se los he dado. Entonces tenga compasión de los demás cuando también ellos estén en necesidad. No somos aquellos que estamos buscando cómo sacar provecho y ganancia de las personas en todo momento. Viendo la necesidad de alguien como una oportunidad de ganancia meramente, sino para mostrar compasión. Pero para no desviarme mucho, ya veremos más sobre eso, fuera de Israel, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, seguimos encontrando este derecho a la propiedad. Este derecho a la propiedad. Génesis 23, ¿verdad? Un pasaje muy claro. Es cuando Sara muere. No vamos a leer todo el capítulo, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Abraham quiere sepultar a Sara y él quiere dejar constancia de que esa porción de tierra, esa posesión que va a adquirir es de él y quiere que el trato sea evidente ante los testigos. Entonces, leemos nosotros aquí en el versículo 14. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes, dando a entender que pagó una muy buena suma. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer. Compró la propiedad. Vean que estos paganos reconocían ese derecho, ¿no? Abraham pagó un dinero, ahora esta tierra, somos testigos, le pertenece a él. Esta cueva en particular es de él. Vean que en ese entonces, ¿verdad? No hay contratos de papel, no hay la figura como tal de abogados, pero estaba constando. Y ellos reconocían, esto ahora le pertenece a Abraham. En el Nuevo Testamento tenemos lo que sucede, ¿verdad? En los primeros días de la iglesia,
Cuando las personas empiezan a vender sus propiedades. Leemos lo siguiente en Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Vean el impacto, ¿verdad?, que está teniendo la predicación del Evangelio en esos hermanos, sino que tenían todas las cosas en común. Pero no hay que malinterpretar estas palabras. Y que nadie dijera que nada le pertenecía, no era que estaban abandonando el principio de la propiedad privada. Lo que se está enfatizando aquí es el desprendimiento, a tal punto que lo que están diciendo es, aunque es mío, es como si no lo fuera, es para los demás. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué acto, ¿verdad? Algo que sorprendería para nosotros en nuestros días. Alguien que se levante aquí y diga eso mismo: vendí la casa, aquí está el dinero, para ayudar entre los necesitados en medio de nosotros. Sin embargo, algo que parece como un gesto tan desprendido, vean cómo pronto también se corrompió con esta pareja de la que leemos a continuación, con Ananías y Zafira. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vean el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está reconociendo, esa propiedad era suya, Ananías. No tenía por qué venderla. Y una vez vendida, el dinero de lo vendido era suyo. ¿Cuál es el problema acá? Claro que ellos, del dinero de la venta, sustraen una parte, pero presentan el monto como si ese era el monto total, para aparentar ante los demás que igualmente estaban dejando todo para servir a los demás. Querían reconocimiento. Vieron quizás este acto de Bernabé y dijeron: nosotros podemos hacer lo mismo. Bueno, en realidad no podemos hacerlo. Sustraen una parte. Hubieran sido honestos y dicen: Pedro, nosotros vendimos en tanto, nos dejaremos una parte y esto lo damos, esto no hubiera acontecido. Pero ellos, pensando que podían engañar a Dios, mueren fulminados. Ahí mismo. Tanto Ananías como Zafira. Porque luego ella entra sin saber lo que ha pasado y a ella también le preguntan, haciendo ver que fue completamente cómplice en este pecado. Pero vean las palabras de Pedro: y vendida no estaba en tu poder. O sea, un derecho a la propiedad. Si no existiera un concepto de pertenencia, de lo que es mío y lo que es de otro, no tiene sentido hablar de robar. Ahora, no hurtarás, entonces nos lleva también al principio del trabajo. Yo ya mencioné un poco el domingo pasado, pero es simplemente para reforzar este principio. El patrón general que nos da la Escritura son de 6 días de trabajo. Ahora, sabemos que esto en nuestros días es variable. Hay quienes trabajan 5 días a la semana, otros trabajan 6 días. Ya vimos respecto al Día del Señor, como tristemente para muchos, ¿verdad? El domingo también es otro día donde tienen que trabajar. Para algunos sí es de necesidad, para otros no. Muchas cosas están pasando al respecto. Se están planteando jornadas de 4 días y demás. Pero eso no menoscaba el principio detrás. Hay que trabajar. Los apóstoles mismos trabajaron para no ser una carga para la iglesia. Y el principio es que el trabajo da derecho al sustento.
Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Por qué trabajaban? Para no poner una carga sobre los demás. Porque luego Pablo en otra parte defiende, ¿verdad?, que los que predican el Evangelio puedan vivir del Evangelio. Es decir, que apropiadamente sean sostenidos para que se dediquen de lleno a esta labor. Pero en muchos casos, y sobre todo en el caso de los que iban con Pablo, usualmente ellos trabajaron para no ser una carga, o aprovechaban la ayuda de otras iglesias para no poner una carga sobre la iglesia donde estaban en el momento. Luego, en la segunda carta a los tesalonicenses, un tema que trató mucho con estos hermanos en sus cartas, leemos lo siguiente en el capítulo 3, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. En algunas versiones incluso verán el subtítulo ahí, el deber de trabajar. El deber de trabajar. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y lo que Pablo tiene en mente en este andar desordenado es el hecho de andar de vago, de no trabajar pudiendo trabajar. Y cuando él habla de este ejemplo que debían imitar, se está refiriendo a lo que ya les escribió en la primera carta. Nosotros trabajamos para no serles una carga. Porque ahora sí, vean cómo lo dice en el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Se los recuerda. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es el principio básico. El trabajo nos da el derecho al sustento. La Escritura incluso a veces nos habla de esta situación donde uno pudiera hasta cierto grado empatizar con alguien que en su necesidad roba para comer, y sin embargo eso no lo hace inocente. Vamos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, 30 y 31. No tienen en poco al ladrón se hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, es como uno puede entender en cierta parte, o sea, estaba muriéndose de hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. En otras palabras, hermanos, no hay excusa. El derecho a la comida, al sustento, es la remuneración por el trabajo honrado delante del Señor. De manera que en general, quien trabaja tendrá lo necesario para su sostenimiento, de manera que no tiene por qué andar robándole a los demás. Leímos el domingo pasado Efesios 4:28 como uno de los pasajes más claros para que veamos esa conexión entre no hurtar y el trabajo, cuando él dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Y ahí entonces nos movemos no solamente de no robar para trabajar, para tener que comer, sino incluso vean cómo lo lleva más allá. Nos lleva de no robar hacia la misericordia y hacia la compasión. El mandamiento aquí se ensancha de tal manera de que nosotros no solamente pagamos lo que es debido, sino que damos de lo nuestro. Es más, como también queda claro en otros pasajes, estamos llamados a darnos nosotros mismos, así como el Señor Jesucristo se dio por nosotros. ¿Cuál es uno de esos pasajes que lo hace tan evidente en el contexto del dar? 2 Corintios capítulo 8. Pablo, ¿verdad? Da gracias por las iglesias de Macedonia, porque en su tribulación, en su profunda pobreza, como las describe, abundaron en su generosidad, porque dice que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dando a entender, ¿verdad?, que dieron, sí, económicamente, pero que ellos mismos se dieron. ¿Y por qué? Vean lo que dice Pablo entonces. Versículo 7, 2 Corintios 8, 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahí continúa. O sea, todo este capítulo es sumamente relevante con el hecho del dar, del ofrendar generosamente. ¿Qué debería estar en nuestra mente? Lo que Cristo hizo por nosotros. La gloria celestial para habitar en medio de pecadores como nosotros. Comunión perfecta con el Padre para nacer en un pesebre. Cristo se desprendió, renunció, como nos dice, ¿verdad?, en Filipenses, de habitar en esa gloria con el Padre. No renunció a su divinidad, renunció a habitar en esa gloria con el Padre para hacerse un siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que este mandamiento, hermanos, vean cómo podemos nosotros trazar de no hurtarás a considerar incluso la redención misma. Nos lleva a Dios por la salvación en Cristo que se dio por nosotros. Entonces, este mandamiento no solo tiene que confrontarnos cuando no damos a Dios lo que es debido, no solo por las ofrendas, sino cuando no damos a Dios lo que es debido por ser Dios y por lo que ha hecho por nosotros, porque todo debemos hacerlo para su gloria. Por eso, en un sentido, cada vez que pecamos, siempre le robamos a Dios. Estamos robando de su gloria. Estamos pecando contra su gloria. Entonces, en todo sentido, pudiéramos nosotros decir que todo pecado es también hurtarle a Dios. Pero la Biblia es bien clara, y sobre todo en Malaquías, que Dios declara que hay algo que Él también llama robar, y tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Y de nuevo, por aquellos de los que están por primera vez, yo aclaro, ¿verdad? Hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Nosotros aquí no hablamos del dinero solamente por hablar del dinero. Ya lo dije cuando en su momento tuve que exponer Malaquías. ¿Por qué hablamos de ese texto? Porque aquí predicamos todos los pasajes de la Escritura y había empezado una serie de todos los profetas menores. Y eventualmente llegué a este pasaje. Porque sé que se ha prestado para manipulación de parte de lugares que sí están detrás del dinero de la gente. Vamos a Malaquías capítulo 3.
Entonces, la intención de hablar de los 10 mandamientos no era porque yo estaba esperando el momento de tener que hablar acerca de las ofrendas, porque si no, eso me hubiera tomado, no sé cuánto llevamos ya, 2 años, y el resto estudiando de la ética cristiana. No, hay que mencionarlo porque la Biblia lo habla con esta claridad. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podemos nosotros quebrantar el no hurtarás contra Dios? Pues vosotros me habéis robado, responde Dios, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, muchos se quedan ahí, pero el versículo 9 es bastante fuerte para ver la seriedad de esto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos, todos los diezmos al alfolí, es decir, el almacén de granos y de tesoros del reino, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué? Recuerden que en Malaquías esta es la dinámica de este profeta menor. Como una serie de diálogos un tanto descarados de parte del pueblo, atreviéndosele a contestar a Dios. ¿Y en qué te hemos robado? Yo os he amado, dice el Señor. ¿Y en qué nos amaste? ¿Qué atrevimiento? Dios dice, ustedes me están robando. ¿Cómo? ¿En qué momento, Dios? ¿Cómo le hemos robado a usted? En sus diezmos y ofrendas. Y hay que empezar por esa palabra, diezmos, en plural. ¿Por qué? Porque en el pasado para Israel no había un solo diezmo. A veces cuando nos acercamos a este tema, cuando algunos tienen alguna duda al respecto, como pastor, ¿cómo funciona el dar aquí en la iglesia? Porque tienen a veces este concepto del diezmo. Porque en algunos lugares lo enfatizan mucho, que hay que dar el 10%. Pero realmente, si nosotros estudiamos la palabra con detenimiento, 10% aún se queda muy corto. Porque diezmos es en plural, porque realmente había más de un diezmo. Y cuando uno los combina y los calcula, ¿cuánto es lo que anualmente realmente era para un hogar lo que se daba al Señor de todo lo que producían? Hay algunos que lo estiman muy por debajo, lo estiman en un 15%, otros lo tiran al 18%, yo creo que en realidad la cifra va por el 22%. Entonces 20%, si usted piensa en esa cifra, o sea, si nosotros lo viéramos tajantemente, solamente en números, usted entonces se sienta y dice, entonces de cada 100 colones que gano, 20 son para el Señor. 20% de mi salario es lo que debería dar. El primer diezmo era lo que se producía, tanto por cosechas como por ganado. De ese diezmo leemos en Levítico 27, 30 al 32. Vamos a leerlo brevemente para que tengamos la referencia. Levítico 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es interesante, ¿verdad? Porque podía tratarse de usted querer decir, esto quisiera dejármelo, bueno, entonces tiene que pagar ahora un 20%. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esto también ya lo había explicado cuando expusimos ese texto en Malaquías. Es como que el sacerdote tenía una vara, con eso medía. Entonces, según la apreciación del sacerdote, entonces contaba ese ganado como parte del diezmo. Entonces, ese es uno. Pero hay otros dos que se nos mencionan. Por tiempo no voy a leerlos todos, pero está Deuteronomio 14, 22 al 29 y Deuteronomio 26, 12. Uno era un diezmo sobre la producción anual, o sea, otro 10% sobre todo lo que se hacía a final del año. Y es lo que leemos, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. O para decirlo de otra manera, en vez de, bueno, sí,
como un aguinaldo, por decirlo así, pero para el Señor. En vez de verlo como todo lo que trabajé, es más para mí, es de todo lo que trabajé, más bien tomo y aparto otro 10% más para el Señor. Es interesante que de este diezmo las personas podían comer, o sea, de este sí podían comerlo en el altar, y si no podían ir al templo, debían vender eso y guardar el dinero para darlo. Y el último diezmo, el de Deuteronomio 26:12, era un diezmo que se hacía cada 3 años para los pobres, viudas, extranjeros y los levitas. Entonces, están esos 3. Pero nos dirán, pastor, pero el Nuevo Testamento no habla de diezmos, sino solo de ofrendas. Y es cierto, nosotros también hemos aclarado eso. Cuando ustedes ven la presentación y durante el culto, ¿por qué oramos? Nosotros no oramos aquí por los diezmos y por las ofrendas. Oramos solamente por las ofrendas. Entendemos estos diezmos que fueron dados al pueblo de Israel. Sin embargo, si nosotros ofrendamos ahora según el Señor nos ha prosperado, la pregunta siempre vuelve: ¿cuál es un buen parámetro? ¿Cuánto debo ofrendar? ¿Cuán proporcional debe ser ese según hemos sido prosperados? Y aquí conviene recordar el principio detrás del diezmo, y es el dar. Abraham dio diezmos a Melquisedec, Génesis 14:20. Y Jacob también, en Génesis 28, 20 y 22, él le promete al Señor: yo te voy a dar un diezmo de todo lo que me des. David mismo, ¿verdad?, en su oración dice: Señor, es que de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, particularmente Abraham y Jacob lo hacen antes de la ley. Y eso es para que veamos el principio detrás. Alguien dice, ¿verdad?, como suelen a veces querer desligarse. No, es que eso era para Israel. Bueno, antes de la ley ya existía el concepto del diezmo. Y si Abraham diezmó a Melquisedec, ¿podemos dar nosotros menos a Cristo, quien es quien consuma el sacerdocio según Melquisedec? Hermanos, lo que yo quiero es que nosotros nos alejemos de la idea de limitarnos por un número. Los que nos visitan saben que esto aquí no ocurre. Aquí nosotros no andamos preguntando cuánto ganan las personas, no pedimos órdenes patronales, esto es delante del Señor. Pero la disposición que debería primar en nosotros es cuánto más nosotros, ahora que estamos en el nuevo pacto, cuánto más nosotros que tenemos ya la plenitud de la revelación y que entendemos mucho mejor, porque ya no estamos con sombras, sino que sabemos que es Cristo, la sustancia. ¿Cómo no vamos a estar con la actitud de dar al Señor lo más que pueda, lo mejor que pueda? Y no solamente el cuánto, sino el cómo. Porque también el Nuevo Testamento nos habla del dador alegre. Darlo con alegría, no con mezquindad. Pero si usted quiere una referencia, está bien, el 10% sigue siendo una buena referencia. Para algunos puede que sea menos, pero yo creo que realmente si nosotros creyéramos más al Señor de la bendición que es dar en lugar de recibir, seríamos más desprendidos. De manera que esa referencia del 10% no tiene que ser para nosotros un techo. De que alguien piense, bueno, es hasta el 10%, sino que hablemos de un piso. A partir de aquí pudiera ser. Ahora, si usted está enfrentando en su vida consecuencias por malas decisiones económicas en el pasado, siempre recuerdo un hermano que se acercó en aquel entonces, que todavía estaba lidiando con esos problemas a consecuencia de una tarjeta. Decía, pastor, es que yo quisiera dar más. Bueno, resuelva esa situación. Dé al Señor ahora lo que puede. Pero lo que estaba detrás es eso, es sentirse, es que yo quisiera dar más. Y una vez resuelta esa situación, poder dar más al Señor. Al punto que, como vimos en la iglesia, en aquellos primeros días, estuvieron dispuestos a venderlo todo. O como dijo otro autor, como cristianos,
Si queremos obedecer el mandamiento de no robar, debemos estar llenos de generosidad. Eso implica dar dinero a los pobres, dar de nuestros bienes y tiempo a los cristianos necesitados. Dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Dadores alegres, pero en un sentido que se sienta. Bueno, hermanos, el próximo domingo, si el Señor me permite, continuamos con otros aspectos de este mandamiento. Recuerden que si tienen preguntas me las pueden hacer llegar.